Yo empecé haciendo comida saludable a domicilio desde la casa de mis papás. Y yo empecé por Twitter a escribirle a gente famosa a ver si le mandaba su comida. Porque la gente famosa en ese momento era la gente que se cuidaba, iba al gimnasio. Pero estuvo muy mal administrado. Por mi parte lo administré muy mal. Hay mucho trasfondo ahí y me quebré muy fuerte. Yo en el avión de vuelta ya me craneé el nombre. Juan Burgers, él ya lo tenía. Allá llegó Tulio sin yo saber que iba a ir Tulio. Él llegó solo y se hizo una reseña de Juan Burgers y fue un éxito. Uno a veces se da todo el crédito de una manera muy ególatra y es mentira. Juan Burgers no existiría sin muchísimas personas que han hecho parte del proceso. Fue muy difícil. Ese momento fue... Yo creo que ha sido uno de los retos, el reto profesional más grande que he tenido en mi vida y yo también creo que el personal, porque ahí fue que todo este imperio bonito que se había empezado a crear con capital propio se fuera al piso en un mes. Usted va a cocinar con lo que se consigue en las plazas de mercado del país. Y eso es una delicia. Detrás del nombre. Un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. Hay historias que inspiran, que sacuden y que nos recuerdan que los sueños cuando se trabajan con el corazón sí se cumplen. Nuestro invitado de hoy es un cocinero que ha hecho de su pasión un propósito de vida. Chef de profesión y de su propia cadena de restaurantes. Rostro de televisión y creador de contenido gastronómico que conecta, enseña y emociona. Desde siempre soñó con tener su propia empresa. En el camino enfrentó una quiebra, cometió errores, aprendió lecciones duras y valiosas, pero nunca dejó de creer. Su historia no es un ejemplo de emprendimiento, sino una prueba viviente de que los sueños sí se cocinan, a fuego lento, con coraje y determinación. Hoy, en Detrás del Nombre, Juan Burgers y su fundador, Juan Diego Vanegas. Juan, muchísimas gracias por recibirnos en tus oficinas, las oficinas de Juan Burgers. La verdad quiero contextualizarte un poco de por qué iniciamos el podcast. Juan, nos dimos cuenta con Gabriel, nosotros nos conocimos de trabajo hace unos 8 años, no menos, como 5 años. No, 5 años, sí. Soy fotógrafo gastronómico, él era mi cliente, ahí nos conocimos y nos encontramos hace un tiempo y dijimos, oiga, el contenido de redes sociales hoy en día se ha vuelto un poco superficial en cuanto a las historias de los restaurantes, porque te muestran en un reel de 1 minuto, 2 minutos, qué es Juan Burgers o qué es, no sé, otro tipo de restaurante, un chef, un empresario, y se quedan hasta ahí. Nosotros dijimos, venga, queremos escuchar las historias detrás de, y qué mejor que el detrás de que en tus oficinas, sí. Que no es en Juan Burgers, sino en las oficinas. Primer podcast en oficinas, planta de producción, súper bacano. Es que detrás de un restaurante hay muchas cosas. Total. El equipo que ahorita lo conocimos, nos atendieron muy bien. Entonces, Juan, pues muchas gracias por recibirnos. No, a ustedes, creo que lo logramos, habíamos ya cuadrado varias fechas y no lo habíamos podido hacer y hoy nos cayó acá. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación, me parece muy chévere hablar de la cocina desde este lado del paredón. Sí, y igual también es una marca que coincidencialmente es el mismo personaje, ¿no? Entonces es como... Hoy hablar detrás del nombre como que tiene una preponderancia mayor, ¿no? ¿Qué hay detrás de Juan? De esos inicios, de ese momento, de cómo estructuras tu vida antes de Juan Burger. ¿Qué pasaba? ¿Qué existía? ¿Quién eras? ¿Qué era de su vida en 15 años? Hace 15 años. Exacto. Mira, yo antes de tener Juan Burgers sobre la 11/96 en Bogotá, tenía un restaurante que se llamaba Fitness Food Solutions. Ese fue mi primer emprendimiento, por decirlo así, que funcionó. Yo empecé haciendo comida saludable a domicilio desde la casa de mis papás. Yo en ese momento, hace 12 años, vivía en la casa de mis papás. Y yo empecé por Twitter a escribirle a gente famosa a ver si le mandaba su comida. Porque la gente famosa en ese momento era la gente que se cuidaba, iba al gimnasio. Y era por Twitter. Entonces yo empecé a escribirles. Y mi primer emprendimiento fue de cocina saludable a domicilio. Ya después monté Fitness Food Solutions, que fue el primer modelo de negocio que monté, el primer restaurante que monté. Chiquitico, 18 puestos. En butacas, porque era un restaurante súper informal, pero se la pasaba lleno, solo funcionaba en los almuerzos, funcionaba de lunes a viernes, pero estuvo muy mal administrado.
por mi parte lo administré muy mal. Dejé que funcionara pensando que eso iba a ser lo que solo las ventas iban a ser el gran protagonista acá, y me di cuenta que no era solo tener ventas. Que iba a caminar solo. Hay mucho trasfondo ahí y me quebré muy fuerte. Dentro de esa quebrada, previo a la quebrada, vi un local en la 11 con 97 muy chévere, pero yo dije, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a ir a estudiar gastronomía nutricional porque necesito empezar a aprender un poco más de esto. Voy para Nueva York, vivo allá un tiempo muy corto, pero en ese tiempo muy corto logré cogerle mucho el amor a la hamburguesa. Y con 18 millones de pesos que me sobraron de una venta que había hecho de otro restaurante que había montado que se llamaba Bruna en el Parque de la 93, con 18 millones de pesos que me quedaron de ese restaurante, monté el primer Juan Burgers. Venga, ese tema de las quiebras, ya hemos tenido varios personajes que han pasado por eso y pensaría uno que es un momento en donde uno dice, esto sí será lo mío, o me empleo, cambio de enfoque. ¿Eso te sucedió a ti o a pesar de la quiebra seguías focalizado en el tema de gastronomía? Mira, gracias a Dios, en ese momento uno era mucho más joven y con muchas más ganas de comerse el mundo. Entonces, el Juan Diego que se estaba quebrando en ese momento nunca pensó que ya no iba a montar más restaurantes, todo lo contrario. Entendió que había cometido un error muy grande administrativo y encontró una idea de negocio que en Colombia todavía no estaba tan explorada, que era el negocio de las hamburguesas artesanales. Hace 9 años eran muy pocas, pues yo creo que podías contar con una mano las hamburgueserías artesanales que había en nuestro país. Y en Nueva York encontré ese gran mundo de la smash burger, de la hamburguesa nuevamente simple, ¿no? Acá en Colombia estábamos súper acostumbrados a que tenía que ser una hamburguesa así de grande para que fuera una hamburguesa buena y llena de ingredientes para que fuera una hamburguesa buena. Dentro de eso entraron marcas, entró Home como una marca muy potente desde el comienzo, que los he admirado desde que abrieron. Estaba otra marca que se llama Smoking Burgers. Smoking Burgers. Que yo conociera en ese momento, esas eran como 2 marcas que ya están abiertas, y yo llegué al mercado a competir también con una hamburguesa que se llama The 100 Burger, que es la smash burger que uno se come con la mano simple, sin pretensiones, ¿no? Ahí fue que entré y empecé con el tema de Juan Burgers sin miedo a la quiebra. Ya, si en este momento hay una quiebra y me dices que si vuelvo a montar un restaurante, yo creo que es distinto. Ya 9 años después, creo que sí, lo que te dije, uno en este momento de la vida uno se quería comer el mundo y tenía muchos proyectos de muchas cosas como esas. En estos momentos de mi vida, el proyecto va mucho más allá de querer ser alguien en el gremio, ¿no? Yo en este momento tengo el foco de tranquilidad y de paz en mi vida. Y es el foco que tengo que tener en este momento. Juan, yo tengo una curiosidad, devolvámonos un poquito. Tenías tu primer emprendimiento o tu primer negocio, tu primer restaurante fue comida saludable. Sí. Aparte del gusto por la hamburguesa, que puede ser de pronto tu plato favorito, ¿por qué pasaste de comida saludable? Sí, de lo fit a... Pues depende del tipo de hamburguesa, pero ¿por qué diste ese salto ahí tan interesante? Curioso. A mí, yo siempre he tenido esas 2 personalidades súper marcadas. Mi personalidad fat, de hamburguesa, de fast food, de todo este rollo. Pero a mí siempre me ha gustado mucho el ejercicio y la buena alimentación. Siempre, desde que soy chiquito me gusta mucho ese tema. Entonces, es un tema que me apasiona todavía. A mí me gusta mucho la comida saludable. A mí me gusta mucho la comida bien hecha, la comida de colores, la comida fresca, ¿sabes? Y en tus recetas que haces por redes sociales se ve eso. Sí, a mí me encanta. Yo como muy limpio en mi casa. Y si te pones a pensar y ves un poco el concepto de la hamburguesa de Juan Burgers, es una hamburguesa muy limpia. Es una hamburguesa que no tiene productos procesados por dentro. La carne es una molienda que hacemos nosotros, no tiene ningún tipo de salmuera, ninguno de nuestros productos. El pan es un pan que se hornea todos los días, se hace con puré de papa sabanera. De papa. ¿No? Entonces, esa mentalidad de la comida limpia la llevé un poco a lo que la gente piensa que es comida chatarra, que en lo absoluto es comida chatarra, que es una hamburguesa. Claro, o sea, eso me parece interesante, es una de las preguntas que tenía por ahí guardadas, pero ya que tocamos el tema...
si Juan Burger es comida rápida, fast food, comida chatarra o no. Porque a la final creo que es importante entender que una hamburguesa pues es una carne con excelentes ingredientes. Tiene un tomate, tiene, no sé, qué sé yo, una cebolla, una lechuga, un buen queso. Serían como los mismos ingredientes que uno podría tener en cualquier otro plato. Así es. Gourmet. Y la diferenciación, para que nos cuentes un poquito, es con ese pan, esa introducción que hiciste de pasar a un, no sé, tal vez un pan, ahí sí tú me corregirás, un pan lleno de gluten a pasar a uno de papa. Y qué pena meter la cucharada. Yo conocí Juan Burgers es porque decían, es que allá tienen el pan de puré de papa o de papa. Y yo decía, pero ¿cómo así? Y así fue que yo conocí Juan Burger, por el pan. Ha sido insignia dentro de la marca, nuestro pan. Yo la idea del pan de papa la traje de Nueva York. Allá todas las hamburgueserías tenían pan de papa. No brioche, porque entonces acá hay un tema muy importante, es que creen que hamburguesa artesanal tiene que ser con brioche. Y no, a mí el brioche no me gustaba en la hamburguesa, porque cuando hacía las pruebas se me mojaba y se me desmoronaba rapidísimo. Vean, nos empezó a caer lluvia. Bogotá. Entonces empezamos a desarrollar el pan de papa, siempre bajo la premisa de calidad de que tiene que ser artesanal. Entonces nos ofrecían en proveedores, nos ofrecían harina de papa, hojuelas de papa, papa deshidratada, un montón de cosas que no nos funcionaban, hasta que simplemente decidimos, vamos a manejar pan de papa hecho con puré de papa sabanera. Y nos funcionó como un gancho de mercadeo, sin querer que pasara, pero nos funcionó muy bien. Entonces, y creo que funcionó en todo el mercado, porque lo que tú decías, lo que nos tenían acostumbrado era algo totalmente diferente. Sí. Entonces, sí, el pan nos ha funcionado muy bien, y el hecho de mostrar que somos una hamburguesería sin pretensiones y mostrar sin miedo el proceso de nuestros ingredientes, que eso también me parece importantísimo, ser súper honestos con lo que estamos sirviendo. Entonces, nuestras carnes nunca pasan por proceso de congelación, por ejemplo. Nunca. Les estamos diciendo que la molienda es fresca, siempre, porque nunca congelamos la carne. Y con los vegetales los cortamos en punto de venta, desinfectamos, tenemos una planta de producción para eso, para la desinfección de los vegetales. Entonces intentamos llevar siempre un producto muy fresco a la mesa. Estamos hablando de un buen producto. Cuando abriste el primer Juan Burger, Sí. producto excelente, un buen marketing y ya el tema financiero. Ahí, ¿cuál fue la diferencia entre el primero y ya el primer Juan Burger? Ahí ya, ¿cómo fue la movida ahí? Yo sigo aprendiendo el tema financiero, porque es que esto es un rollo, y es un rollazo Muy importante para un restaurante. Y es un rollazo difícil de manejar, ¿no? Yo creo que uno se tiene que asesorar muy bien, porque nosotros somos cocineros. En mi caso soy cocinero, y el poco conocimiento que tengo financiero lo he ido aprendiendo con errores, los errores que uno comete en el día a día. Yo llevo 9 años con la compañía, y le he podido ahorrar mucha plata a la compañía, pero por errores que he tenido problemas de flujo de caja, ¿no? He tenido problemas de cualquier tipo de índole que correspondan a una falta de buena asesoría financiera. Entonces ya hace muchos años empecé a asesorarme con financieros, porque es que uno no se las sabe todas. Y hay gente que estudia finanzas y sabe de este tema y puede perfectamente coger tu empresa y organizarla y decir, este es el presupuesto. Yo no manejaba presupuestos. Yo no tenía tampoco metas, no tenía estimados de ventas, que es algo que, si tú eres un comercial, sabes que trabajar sin estimados de ventas, pues no sabes si estás cumpliendo la meta, si estás llegando, si no estás llegando, si estás teniendo las mismas ventas que el año pasado en el mismo punto, si están abajo, si están arriba. Entonces ahí empecé a ver la empresa de una forma distinta. Yo pasé de estar en todos los servicios de Juan Burgers en la plancha, que es lo que me gusta, a tener que estar acá en la oficina mucho más tiempo dedicado a esa parte. Okay, pero tú estás en Nueva York, regresas a Colombia ya con la idea estructurada de Juan Burger, o sea, ya la tenías completamente clara, el nombre, el marketing que ibas a meterle. ¿Cómo fue esa estructura que armaste? ¿Cuánto estuvo en Nueva York? Como 1 mes y medio. No, yo en el avión de vuelta ya me craneé el nombre. Juan Burgers, él ya lo tenía. Las hamburguesas ya tenía la mezcla de la carne en mi cabeza. Ya sabía que tenía el pan.
Entonces yo llegué y estaban en Alimentec en ese momento. Y me fui con un amigo mío, chef, que se llama Bernardo Gómez, a Alimentec, y él me presentó al dueño de Jabar. Y el dueño de Jabar me dijo, tengo este molino. Y yo sin local, sin nada, no tenía nada. Yo compré el molino. Yo dije, yo quiero comprar el molino, y yo compré el molino porque el molino estaba como en 50% de descuento. Ese molino lo tengo ahí guardado. Fue el primer molino que tuvimos en Juan Burgers. Fue lo primero que yo compré, un molino de carne industrial. Y ya después conseguí el local y imagínense, con 18 millones de pesos uno cómo va a montar un local. Entonces lo que yo hice fue tocarle puertas a proveedores y decirles, venga, créanme, yo le voy a pagar, pero yo le voy a pagar en tantos meses. Yo no le puedo pagar ya porque yo no tengo la plata. Y di con gente muy buena, y di con gente que creyó en mí y le metió fe al proyecto. Pero esos proveedores ya los conocías de la primera etapa. Pero no tanto como para que me dieran producto en crédito. Creyeron en ti. Con una cuota inicial de 0 pesos. Porque yo lo que usé con los 18 millones de pesos fue equipos de cocina algunos, pagar el primer mes de arriendo y me quedé sin plata. Y lo otro fue viniendo. Y se armó el primer Juan Burgers en la 11,97. Allá llegó Tulio sin yo saber que iba a ir Tulio. Él llegó solo y se hizo una reseña de Juan Burgers y fue un éxito. Fue Mauricio Silva, nos metió dentro de las mejores 10 hamburgueserías en su top 10 de la revista, creo que salían Semana. Qué gran impulso. Llegó Soho, empezó el boom de los foodies. Entonces me acuerdo, llegó el Tenedor Rosado, llegó Mateo y Mateo, llegó Alejandro Escayón, en ese momento se llamaba Bogotá Eats. Y empezó a armarse un boom alrededor de la hamburguesa. Y era un local chiquitico y los viernes tú no se imaginan el boleo tan delicioso que era, porque era un local que se sentía ese flow tan espectacular era la única. Era el único Juan Burgers, era la única parte donde se lo podían comer. Entonces había gente comiéndolo en la calle, había gente compartiendo mesa, ¿no? Fue muy bonita, esa época fue espectacular. Bueno, yo quiero hablar de los locales porque creo que es muy importante. ¿Crees tú que la ubicación del local influyó en el éxito de Juan Burgers, o fue un engranaje, fue el marketing, los foodies? A la hora de escoger un local, ¿qué? ¿Cómo llegó a ese local usted? La verdad, me encantaría decirle que yo hice estudios de mercado, que averigüé todo el rollo. Me encantaría, pero no fue así. Yo llegué a ese local porque yo tenía fitness acá, a este lado de la 11, y allá había un local que se arrendaba. Llamé y la dueña del local me dijo, estoy haciendo mercado acá al lado. Allá al lado me fui al supermercado donde estaba haciendo mercado. Me dijo, mira las llaves, estoy haciendo mercado, vaya y lo ve. Pero súper confiada. Alina se llama. Gracias a ella se montó el primer Juan Burgers, le digo. Cuando yo fui a devolverle las llaves, me dijo, ¿te gustó el local? Y yo le dije, sí. ¿Qué hay que hacer? Y me dijo, nada. Pero en cuanto a fiadores y eso, nada. Empieza. Y yo le dije, pero me dijo, ¿tú tienes un local acá al frente? ¿Qué más garantía voy a tener yo de eso? Y me dio las llaves y firmamos contratos. Oh, wow. Pero sin fiadores, sin esta gente que le mira a uno el riesgo, las aseguradoras, sin nada de eso. Me firmó un contrato que ni notariamos. Y ahí abrí mi primer Juan Burger. Personas que le aparecen a uno, no. Son ángeles. Sí, ahí parecen ángeles. Uno a veces se da todo el crédito de una manera muy, muy ególatra, y es mentira. Juan Burgers no existiría sin muchísimas personas que han hecho parte del proceso. Entonces, Juan Burgers no existe en este momento porque yo soy un berraco, ¿no? Porque he sido una persona muy afortunada que ha tenido ángeles que han llegado a la vida de Juan Burgers. Y a partir de ese momento empezamos a abrir locales que iban llegando las oportunidades. Nosotros abrimos el segundo local en Zona Containers, en la 109, en un segundo piso, que fue igual. El dueño de Zona Containers llegó con su hijo porque su hijo es fanático de Juan Burgers. Pero espere, yo lo interrumpo, Juan. ¿Usted abrió el segundo local porque ya se lo pedía a la gente? ¿O uno en qué momento toma la decisión? No. Ahora el segundo, ahora el tercero, ahora el cuarto y ahí por la vamos. oportunidad. Llegó el dueño de Zona Containers a Juan Burgers de la 97 con su hijo. Y me dijo, tengo un local en el segundo piso de una hamburguesería que se va a ir. Yo no le voy a pedir fiadores, yo no le voy a pedir nada. Llegue, a mí me gusta mucho su marca y yo sé que su marca le va a dar fuerza a los contenedores. Entonces me fui para allá a negociar con los dueños de la hamburguesería que estaba.
porque ya está montada, era una hamburguesería que tenía todo el layout que yo necesitaba. Yo solo necesitaba cambiar la fachada. Ajá. Y como es un contenedor, eso me costó 5 millones de pesos. Entonces yo dije, bueno, se puede. Y llegué allá y les dije, me dijeron, la cocina vale, le entregamos el local por 50 millones de pesos. Y yo les dije, No, ni locos. ni en el 2025 va a costar eso. Entonces les dije, yo les puedo dar 25 millones de pesos, pero los puedo dar de a pagos de 5 millones de pesos mensuales a partir del 4º mes de apertura, cuando ya pueda tener un flujo importante. Ellos, ¿qué iban a hacer con esos equipos? Nada, porque eran equipos que habían mandado a hacer para ese contenedor. Y les servía de alguna manera entregar sus equipos y que les entrara la plata. Al comienzo me dijeron que no y a los 3 días me llamaron y me dijeron que sí. Entonces yo empecé a operar ese punto. Los primeros 4 meses de utilidad me dieron un flujo de caja importante. Sí, porque ahí estás ahora en un local que está sobre la 109. Sí. Entonces me dieron un flujo de caja importante esos primeros 4 meses. A partir del mes 5 les empecé a pagar los equipos. Se los pagué en 5 meses. Ya tenía los activos de eso. Tenía un flujo de caja importante y me llegó la oportunidad de Zona T. Que Zona T sí era un monstruo para mí. Pues yo había abierto estos 2 primeros que eran unas cositas así de grandes, pero Zona T es un local grande en la zona más importante en ese momento de gastronomía del país, que era la Zona T, que todavía sigue siendo un sector que fuertísimo. o sea, tú sueltas un local allá y en media hora ya está cogido. Pues me llegó la oportunidad, tenía el flujo de caja, pero me faltaba igual una parte de la plata. Yo dije, hágale. Juan, Y lo ¿cuánto montamos. pasó del primero al segundo y del segundo al tercero? No me la verdad no me acuerdo ¿No se mucho. acuerda? No me acuerdo bien de esas ¿Pero épocas. fue mucho tiempo o realmente las cosas Pero como que evolucionaron? como a los 3 años, yo ya tenía 4 restaurantes que eran 109, 11,97, Zona T y 140. Que 140 fue el primer restaurante que montamos con terraza, que fue espectacular. Ese restaurante me encantaba. Lo cerramos, lo trasladamos a Palatino. En este momento está en Palatino, es nuestro único punto en centro comercial. Bueno, montó Zona T, muerto del susto, y llamé a Tulio. Yo le dije a Tulio, oiga, necesito hacer algo, porque yo no puedo abrir como porque sí, necesito hacer algo fuerte. Tulio siempre ha sido un apoyo grandísimo para mí desde el comienzo. ¿De qué año estamos hablando? 2017. Ok, antes de pandemia. Sí, todo esto es de Llegamos pandemia. allá. Y Tulio fue, grabó unas cosas, fue súper chévere, nos ayudó mucho. Estuvimos en los primeros 3 Burger Master. A partir del 4º Burger Master como que tomamos la decisión de no seguir. Pero el Burger Master fue un impulso muy importante para nosotros. Ok. Mira, tú mencionaste algo al principio de encontrar ese hueco en el mercado, en la parte de hamburguesas artesanales, pero pongámonos un poquito nostálgicos a esa época donde quienes marcaban la parada, pues Presto, El Corral, McDonald's. McDonald's, Burger King todavía no estaba así No. como fuerte aquí en Bogotá. No. Pero yo me acuerdo mucho, no sé si de pronto tú las alcanzaste a conocer, de 2 hamburguesas, por ejemplo, ¿qué pasó con Wimpy? Si se acuerdan de Wimpy. Claro. Ahí ¿Qué pasó con Wimpy? ¿Qué pasó con Wimpy? Y en la Está- 85. La salsa era muy rica. En la 85 yo recuerdo American Burger. Yo no sé si de pronto la alcanzaron a Yo Me acuerdo conocer. de Wimpy, no de American Burger. me acuerdo del local de American Burger, pero yo nunca la probé. Sí, que tenían unas hamburguesas con frijol. Sí, Bueno, sí, sí. una locura. Como Tex-Mex era, ¿no? Era Como- estilo Tex-Mex. Aparece Home Burger en toda esta jugada, Smoking, y entras tú. Yo quiero, o sea, de verdad, con toda sinceridad, ¿cómo es el pensamiento de decir, voy a salir a competir contra el Corral? Estamos hablando que Corral y Crepes eran las cadenas más grandes y lo siguen siendo, por decirlo así. ¿Cómo es competir contra ellos? ¿Cómo es tener un Juan Burger muy cercano a un McDonald's o muy cercano a un Corral? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo nunca abrí Juan Burgers con una mentalidad de ser competencia de los grandes. Yo cuando inicié Juan Burgers nunca pensé en que iba a terminar en lo que hoy en día es la marca. Yo quería abrir un restaurante, pero las oportunidades se fueron dando. Entonces ahí entra el tema de yo respeto mucho a mis competidores y admiro mucho a mis competidores porque este negocio es muy berraco. Ustedes lo saben perfectamente.
Entonces, hay una cosa que siempre he tenido por encima de todo en mis valores y es respetar y hacer una competencia supremamente leal con mis competencias. Y dentro de eso, pues hace parte de yo no voy a hacer competencias de precios, yo no voy a hacer competencias de promociones y la única forma en la que yo voy a competirle a mi gente a mis competidores, es con calidad de producto. Y es lo que ha tenido a Juan Burgers donde está Juan Burgers, que no hemos bajado la calidad. Y estamos ahí, estamos frente al Corral, estamos frente a nuevas hamburgueserías muy buenas, tenemos muchos puntos cercanos a los de Bubu. Bubu es una hamburguesería que me parece muy bien planeada, muy chévere. También me les quito el sombrero porque tienen un modelo de negocio bonito, una marca hermosa por donde la mires. Entonces creo que hay mucha gente en Colombia, hay mucha gente en Bogotá y hay espacio para todos. Y eso me ha servido mucho para darme cuenta que la mejor forma de competir es tener un buen producto. O incluso esas grandes marcas terminaron montando el estilo de las hamburguesas artesanales que están saliendo. Sí. Entonces empieza el Corral a sacar el pan brioche y a posicionarlo. Y presto sacó Smash Burger también, ¿no? Entonces, claro, exacto. Juan, yo tengo una pregunta. Mucho esfuerzo para comenzar a montar los primeros locales, un proceso de una quiebra, vamos adelante, sacamos adelante ya varios locales de Juan Burgers y llega la pandemia. ¿Cómo hijo de madres uno, después de un proceso de estar logrando cosas, recibe ese totazo? ¿Qué pasa por la cabeza de Juan? No, fue muy difícil ese momento. Yo creo que ha sido uno de los retos, el reto profesional más grande que he tenido en mi vida y yo también creo que el personal, porque ahí fue que todo este imperio bonito que se había empezado a crear con capital propio se fuera al piso en un mes, porque un mes que a un restaurante le va mal, se daña un flujo de caja y crea un hueco grandísimo. 2 meses más, 3 meses más. Y pasar de unas ventas de un 100% a unas ventas de un 20%. Y eso fue muy duro. No me pregunté cómo hicimos, porque no sé, yo creo que fue un trabajo de todos los días de estar viendo el noticiero y decir mañana nos abren, mañana no nos abren. Nos abrieron, llamaba a todo el mundo, me llevaba para todos los restaurantes, abastecía a los restaurantes, los llenaba de materia prima y al otro día salía Claudia López a decir, en Bogotá no. Todavía no. Me gasté un billete en materia prima abasteciendo restaurantes y mañana todavía tampoco. No es culpa de ella, no estoy diciendo que esto es por culpa de Claudia López, sino que todo era una incertidumbre tan grande que era muy difícil de manejar. Salimos de la pandemia, redujimos nuestro personal en un 75%, pasamos de tener 70 personas a tener 20. Juan no cerró nada. Sí, yo cerré el punto de la 11,97, el primero. El primero. Porque cuando salió Duque a decir que iban a apoyar a los dueños de empresas con una ley que sacaron en la pandemia, y es que uno podía salirse demostrando que la pandemia le había bajado las ventas como un berraco. Nosotros hicimos eso y hablamos con la dueña, y ustedes ya conocen a la dueña, pues un hit. Entonces se pierde el local de la 11 y bueno, pasar de 70 empleados a 20. Yo me imagino el golpe emocional también de ese gran número de personas que dependen de Juan Burger en ese momento. Pero adelantándonos un poquito a ese tema de pandemia, ¿cuándo empieza nuevamente a fluir el proceso del negocio? Yo creo que inmediatamente se acabó la pandemia, porque eso generó un pico. Si ustedes ven las ventas mundiales de los restaurantes, cuando se cerró la pandemia, ha sido el pico más alto que ha tenido el 2021. El mercado gastronómico en la historia. La gente estaba con ganas de salir. Era un pico aquí. Y a partir de ese pico la cosa empezó a bajar un poco, que es el fenómeno que vimos en el 2024, y es que en el gremio de los restaurantes el porcentaje de consumo fue muy bajo a nivel mundial. Pero esto es un tema del diario, ¿sabes? Entonces yo tengo unas premisas como empresa y tengo una pirámide de prioridades a la hora de las crisis.
Y es que en prioridades, las prioridades mías son primera prioridad impuestos, después voy con nómina, después arrendatarios y después proveedores. No quiere decir que ninguno sea importante, pero mi pirámide era esa. Entonces yo en la pandemia lo viví así. Tuvimos una ayuda tributaria por medio del gobierno. El gobierno también nos dejó el hipoconsumo como un año sin cobro. Que eso me ayudó a empezar a coger la plata y decir, bueno, y empezar a hacer matemática y empezar a jugar al rompecabezas. Los proveedores de Juan Burgers, esos manes se han ganado El cielo. se han ganado el cielo porque fueron súper pacientes. Yo quedé debiéndoles mucha plata a los proveedores y nunca me bloquearon. Juan, ¿y los dueños de los locales te ayudaron? Algunos, no todos, pero algunos sí. Una ventaja. Sí, claro. Estuvimos hablando con Harry y es muy triste saber que Harry llevaba 15, 20 años con las personas, los dueños de los locales, Club Colombia. Club Colombia, y no le ayudaron. Y él decía, si a mí me hubieran ayudado, realmente tendríamos a un restaurante como Club Colombia abiertos. Sí, claro. Es una ventaja que algunos te han ayudado aunque sea. Por lo menos la mitad de los restaurantes me ayudaron. Qué bueno. Sí. Qué Me bueno. ayudaron en algunas cosas. Unos me cobraban el 50%, otros me cobraban un mes completo y el otro mes no me lo cobraban. Otros sí, Nada. hágale, siga pagando. Que, cambiando un poco de tema, que es algo, eres nuestro primer restaurante de hamburguesas de invitado en el podcast. Y yo siempre tenía, si tengo un invitado de hamburguesas, tengo una pregunta Clave. clave que no tiene que ver sobre la hamburguesa como tal. Y es sobre las papas. Sí. ¿Qué tan importante es la papita frita al lado de la hamburguesa? Porque hay situaciones en donde uno escoge, o por lo menos en mi caso, Acompañamientos. yo escojo, bueno, y no solo de la papa, o sea, acordémonos de Presto. Sí. Uno escogía Presto por la bendita salsa Presto. Sí, de acuerdo. ¿Sí, sí o no? Y por el pay de manzana. Y Uf, que era Presto pues buenísimo. estuvo a punto de desaparecer si no hicieron esa reestructuración. ¿Cómo manejas tu papa? ¿Qué tiene una receta? ¿Es muy importante para ti para colocarla como acompañamiento? Sí, la papa es muy importante. El manejo de la papa francesa para mí tiene que tener una cosa y es doble cobertura. La doble cobertura nos va a garantizar siempre crocancia, ¿no? Entonces, Como para la gente que no tiene tanta idea, ¿a qué te refieres con doble ¿Qué cobertura? es doble cobertura? Sí. la doble cobertura, imagínense como cuando apanan un pollo, por ejemplo, imagínense que lo pasan por huevo y después por miga y después lo vuelven a pasar por huevo y después por miga. ¿Sí? Es hacer esa cobertura que está por fuera de la papa 2 veces. Y sí es muy importante para mí. Dentro del proceso hemos intentado ser igual de artesanales como lo somos con la carne que con la papa. Sin embargo, el gran ejemplo exitoso de una muy buena papa hecha en casa es Five Guys, que tienen una papa Y bastante. a otro sí. nivel. No, pues es que estamos hablando de la tercera cadena de hamburguesas de Sí, pronto sí, sí. más importante después de que es McDonald's, Yo creo. Burger King y Five Guys. Y lograron una cosa los de Five Guys, y es que si yo cierro los ojos y me antojo de Five Guys, yo no me antojo de la hamburguesa, yo me antojo de las papas. Y es a lo que quiero llegar con Juan Burgers, ¿sabes? Es un proceso que esta planta de producción donde ustedes están es una planta que tiene proyectos para el futuro, y dentro de esos proyectos a futuro es que yo quiero tener el espacio para producir mi propia papa, Ujú. pero llegar a esa calidad que ofrece Five Guys. Wow. Quiero llegar a esa calidad. Por ahora no tengo cómo garantizarla. Por eso es que no ha salido. Ahí abajo, ahorita les muestro, ahí abajo tengo ya la máquina cortadora porque hemos hecho pruebas en cuarto frío, hemos hecho pruebas en todo y no hemos logrado. Pero nos encantaría lograrlo en algún momento. Nos encantaría. Hablando de esos procesos, Juan, tengo una inquietud y es el tema de Rapiturbo. Ajá. Porque estamos hablando de procesos. ¿Cómo llega uno a hacer una hamburguesa en menos de 10 minutos? Porque es que yo soy cliente fiel de Juan Burgers en Rapiturbo. Yo digo, yo todavía no entiendo cómo llegaron a sacar una hamburguesa en 10 minutos. ¿Cómo es ese proceso? Los de Rappi no nos creían porque en ese momento solo estaba McDonald's. Y yo les decía, venga, yo les decía a Will, ojalá pudiera subir Will en estos momentos porque Will también es una parte, fue súper importante en ese proceso. Yo le decía, Will, cronometran. Y yo, 3, 2, 1, ya. Y yo empezaba.
la carne está muy lejos. Entonces empezamos, la carne la vamos a poner acá. Bien. El pan está muy lejos y hay que irse hasta allá para cortarlo con la tabla allá. Entonces empezamos a formar el layout de la cocina para que la persona... A lo película de McDonald's. Para que la persona que estuviera en la plancha no se tuviera que mover de esa baldosa. ¿Sí me entiendes? Entonces pusimos la mesa fría acá, la mesa donde tenemos el mise en place de frío acá. Acá pusimos una base chef y en la base chef poníamos las carnes. Teníamos nuestras... Mejor dicho, este man tenía que jurar. Si el man giraba 360 grados, ya tenía la hamburguesa armada. ¿Sí? Hicimos pruebas Will y yo, pero entonces en ese momento Rappi nos decía, listo, la hamburguesa le salió, el perro le salió. El sándwich de pollo. El sándwich de pollo tiene que cocinarse 4 minutos. Entonces el sándwich de pollo no lo podíamos meter y Rappi nos decía, tienen que meter toda la carta. Entonces tuvimos 2 problemas, el sándwich de pollo y la malteada. Entonces en la malteada se demora muchísimo en hacer. sobre todo porque es que nosotros sacábamos el helado, lo poníamos en el vaso, no sé qué. Entonces Will, muy ingenioso, esto sí idea 100% de Ya él. conocimos a Will ahorita Sí. en cámaras. Will cogió los vasos de malteada y los porcionó con el helado y tenía un vasito medidor al lado para medir la leche. Entonces lo que hacíamos nosotros es que sacábamos la porción de malteada Ya con el helado en el vaso. ya el mismo vaso en el que iba a salir. Tin a la malteadora, la leche, trin, y redujo el tiempo de la malteada a 3 minutos. Ya teniendo el vaso con el helado pesado. Es una bobada, pero es una bobada que a mí no se me ocurrió. Y con eso pudimos salir adelante. El pollo lo pusimos un poco más delgado. Hicimos el mismo gramaje para turbo, entonces el pollo salía más grande que el pan, pero no pasaba nada. Y logramos ser la segunda hamburguesería que entró a turbo. La primera fue McDonald's y lo que hacía Turbo con nosotros es que salíamos desde la 93. Acá está el McDonald's de la 93 en la esquina y acá estaba nuestro punto de la 93 y empezamos a compartir los domiciliarios. Entonces, obviamente a nosotros nos dejaban los domiciliarios que les sobraban a McDonald's porque McDonald's vende mucho más. Pero empezaron a decir, ve, sí vamos a necesitar domiciliarios. Entonces nos tocó poner unas mesas en la parte de atrás del garaje para que ellos pudieran cargar su celular, tuvieran agua y pudieran estar sentados. Eso era lo único que nos pedía. Y empezó a funcionar Turbo y se nos volvió no tengo el porcentaje ahorita, pero por lo menos el 40 o 50% de nuestras ventas en Rappi son de Turbo. Sí, ¿Tú por qué crees que las personas consumen hamburguesas como McDonald's y tienen esas ventas tan grandes? Pues hay que ser sinceros. O sea, la hamburguesa de Juan Burgues, la de Smoking, la de Home, son totalmente diferentes. Tienen un sabor mucho más natural, mucho más, ¿cómo decirlo? Artesanal. Sí. ¿Cómo hacen para vender tanto? Yo tengo una respuesta, pero quiero escucharla. Yo creo que es un tema de recordación de lo que a uno le genera en sentimiento ese sabor a lo que uno comía cuando a la chiquito. infancia. Entonces cuando chiquito yo me acuerdo mucho el sabor de la hamburguesa McDonald's y esa hamburguesa a mí me encantaba. Y yo le voy a decir una cosa y me van a acribillar acá. Hay veces que yo digo, tengo ganas de hacer De una la McDonald's. fila del drive-thru Claro. y pedirme una hamburguesa McDonald's. Y me la como y yo digo, ¿qué es esta vaina tan deliciosa? Y me acuerdo del video de Jamie Oliver cuando fue a mostrarle a los niños cómo se producía el pollo. Y yo digo, qué guacala, pero qué rico, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de recordación, es un tema sentimental, Y lo es un tema transporta uno a la de lo infancia. que lo lleva a Estoy de uno acuerdo. a la infancia. Yo creo que es eso. Pero tú te debes Igual. sentir muy identificado con Jamie Oliver. Porque Es creo mi- que él empezó a transformar ese pensamiento de la comida de fast food y meterse en un tema de la parte fit, pero comiendo lo mismo de una forma más natural, sabroso. Él puede llegar a ser la influencia más importante que he tenido yo en mi carrera. Puede llegar a ser lo más parecido a un ídolo que yo he visto. En todo sentido, como papá, como esposo, como chef de televisión, Sí, comparten eso ustedes dos también. como escritor de libros, como todo lo que hace me parece que tiene una coherencia muy importante y esa coherencia es muy difícil encontrarla. Ser coherente en todos los aspectos de tu vida, eso lo he visto en Jamie Oliver y ya. Y lo amo, ¿sabes? Yo soy fan, que si yo me lo encuentro... Somos dos ya fan, tres. Sí, yo sé que si yo me lo encuentro, yo me derrito por tomarme una foto con él, le voy a pedir un abrazo, todo.
Hablando de personas importantes, Juan, de ídolos, tenemos una pregunta que le hacemos a nuestros invitados. Sí. Mesa de Juan Burger. Tienes el derecho de invitar a 5 personas, solo 5. Pueden ser ídolos, pueden ser personas importantes para ti, pudieron haber fallecido, estar vivos, familia. ¿Qué 5 personas invitarías a esa mesa a comerse una buena hamburguesa? No, sin duda mi familia. Pues sí, yo he tenido la fortuna de tener gente. Yo tuve a David Beckham sentado conmigo en Juan Burgers. Y es una cosa muy linda, güey. Es alucinante. Es una cosa que tú dices, esto no puede ser. Pero para mí no hay seres humanos más importantes que mi familia. Y son los que han estado ahí desde el 16 de junio del 2016 que se abrió Juan Burgers. Ahí, en las buenas, en la pandemia, en las remalas, en los ataques de pánico que le dan a uno como dueño de restaurante, en las aperturas de los restaurantes. Ellos siempre han estado ahí. Entonces, si algún día Juan Burgers llega a su fin o llega a venderse o alguna cosa, esa cena de despedida va a ser con ellos. Y va a ser la cena más importante que yo voy a tener en Juan Burgers. Chévere. La familia. Siempre está ahí presente de una forma importante. Pero metiéndonos otra vez como iniciamos el podcast, detrás del nombre de Juan, si tu marca hablara, ¿qué diría de ti? Es que la he embarrado muchas veces. Venga, no nos dé tanto palo, por favor. ¿Qué diría la marca de mí? ¿Qué diría Juan Burgers de Juan Diego? Pues es que somos uno, ¿sabes? Juan Burgers es una extensión de mi personalidad. La música que suena en Juan Burgers es la música que yo pongo en mi casa. Yo creo que de alguna manera daría mucho las gracias porque le he dado mucho de mí a la empresa, a la marca. Pero además de eso, yo le daría mucho las gracias a Juan Burgers también. Yo creo que seríamos como 2 hermanos abrazados diciéndose cosas bonitas, como gracias por entregarme esto. Juan Burgers es lo mejor que me ha pasado. Juan Burgers me dio fuerza. Yo era una persona muy insegura de mí mismo, una persona muy tímida. Yo no podía hablar con la gente. Que no parece. No, sigo siendo muy introvertido, pero no tímido, que es súper diferente. Pero antes era tímido, me daba mucha pena todo. A mí me daba pena llamar a pedir un domicilio, hablar con alguien, me daba pena decirle al mesero que me había entregado mal el pedido. Y Juan Burgers me quitó todas mis inseguridades. Todas las grandes, ¿no? Todo el mundo tiene inseguridades y sigue teniéndolas por mucho tiempo, pero Juan Burgers fue esa herramienta, fue esa ancla que me dio vida, que me dio personalidad. Pero venga, ¿qué pasa primero? ¿Juan Burgers o día a día? Juan Burgers. Juan Burgers. O sea, Sí. te dio esa seguridad para poder afrontar esos nuevos retos. Claro. La televisión llegó después. Juan Burgers fue primero. Antes empecé con un programa que se llamaba Asquerosamente Rico, que era de cocina para niños, que fue un programa espectacular que duró 5 años al aire. Si no estoy mal, usted se ganó un TV y novela, Un India Catalina. Catalina en ese. Me gané un India Catalina como mejor presentador de entretenimiento en el 2018, gracias a Asquerosamente Rico. Pero la televisión como parte de mi vida del día a día empezó después, empezó en el 2018, en ese mismo año, el mismo año del TV Novelas, ese mismo año empecé yo a trabajar en RCN. Yo allá empecé a trabajar en un programa, en un nuevo formato que fue el que reemplazó Muy Buenos Días, que se llamaba El Desayuno. Ahí duré 2 años, año y medio, llegó la pandemia. Yo renuncié previo a la pandemia porque había un nuevo formato que iba a llegar que no me gustaba. No me gustaba el esquema que le habían formado a ese nuevo formato. Se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Yo renuncié y a los 15 días empezó la pandemia. Yo renuncié en febrero del 2020. A los 15 días empezó la pandemia. Yo no debía haber renunciado, ¿qué? No, fue muy buena decisión. Porque gracias a esa renuncia, yo empecé a dedicarme a las redes sociales. Esa es otra parte importante, ¿no? Y las redes sociales Para la marca. hoy en día son mi core de negocio. ¿Sabes? Juan Burgers no es mi core de negocio. Juan Burgers es a lo que le dedico el 90% de mi tiempo.
pero me da el 5% de mis ingresos. Yo en este momento no soy de los socios que recibe utilidades de Juan Burgers. Yo todas las utilidades de Juan Burgers las reinvierto en Juan Burgers. Juan Burgers no tiene deuda con bancos, Juan Burgers no tiene socios inversionistas. Juan Burgers se dedica a crecer con su propio capital. Entonces yo de Juan Burgers no recibo más que el sueldo que me pago yo. O sea, ¿desarrollas tu marca personal en redes sociales también? Sí, entonces eso pasó en la pandemia. Yo empecé a desarrollarla, se volvió una marca interesante, empezaron a pasar muchas cosas, empezaron a llegar marcas a golpearme y a decirme queremos estar en su cocina, y empecé a crear un modelo de empresa distinto, que es el de las redes sociales, que hoy en día es, como les digo, es el core de mis ingresos. Me parece importante que eso que estás diciendo, Juan, porque uno dice o uno supone que uno abre un negocio tan importante y uno tiene que quedarse ahí a liderar. Yo creo que eso dice mucho de tu equipo también. El tema de delegar y el equipo que tienes hace que tú puedas tomar ese tipo de descansos, ¿no? El 90% del éxito de Juan Burgers es el equipo de trabajo que tengo. Y lo digo sin miedo a nada. Y puede que sea más. Puede que sea más. Lo más difícil de una empresa para mí es lograr que su equipo de trabajo funcione sin uno. Nunca nada funciona sin uno. Nunca. Porque por el simple hecho de firmas, tokens, demás, para eso existe un representante legal. Pero tengo la fortuna de tener unos ángeles que trabajan acá todos los días, del equipo que tengo en los puntos de venta. Somos muy afortunados de haber logrado esto, porque es que no se logra de un día para otro. Muy difícil. Y la rotación de personal que hay en los restaurantes es altísima. Hoy día, ¿cuántas personas nuevamente están trabajando con Juan Burger? Nosotros logramos, a raíz de la pandemia, logramos hacer que se encogiera la nómina. Y somos más restaurantes y somos 60 personas. Aumentaron la productividad, Aumentamos la optimizaron los recursos. Qué chévere. La verdad, la pandemia dio cosas buenas. No, mira, cualquier caída siempre va a traer una herida que da una cicatriz que va a hacer que tú te acuerdes que eso pasó, ¿sabes? Y eso es importantísimo. Esas cicatrices son importantísimas. Juan, hablando del sector nuevamente, obviamente 2024 es muy diferente a 2016. Cuando empezó todo este tema de Juan Burger, ¿no? Hoy día algunas personas pueden decir que puede estar hasta saturado de este tipo de hamburguesas. Pues lo vemos en el Burger Master. Pero bueno, se siguen vendiendo millones de hamburguesas. Pero yo creo que hay muchos pelados ahí por fuera que dicen, vamos a montar una hamburguesería. O sea, tengo una idea. Ahora está muy de moda ponerle la marquita al pan, muchas cosas. El Smash Burger está tomando relevancia, que la hamburguesa aplastada, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tan saturado lo ves y qué consejo le das a un pelado? O sea, pensemos en ese Juan de los 20 y pico que se quería comer el mundo y hoy está pensando en entrar en este mundo de las hamburguesas, que obviamente está muy saturado en algunos segmentos. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que es muy difícil aconsejar, porque es que uno aconseja bajo las circunstancias y las gafas con el filtro que uno tiene de las circunstancias que está pasando. A mí me aconsejaron muchas personas y por ahí el 99% de los consejos que me dieron me sabían a... Porque yo entendía que me estaban hablando desde su experiencia. Y todos vivimos una experiencia distinta. Si pudiera darles un consejo, es que hay que metérsela toda siempre a lo que sea una hamburguesería, sea una pizzería. Si usted va a emprender, es muy jodido si usted no le está dando el 100%. Es muy difícil. Y el 100% es hacer las cosas que a uno no le gusta también de los emprendimientos, porque es que si uno dijera que hacer una hamburguesería es solo diseñarla y venderla, es una delicia. Pero todo el trasfondo, toda la parte operativa detrás de un negocio de restaurantes tiene cosas que a mí no me gustan. Yo oigo ahorita, no, estamos con el tema de exógena, tenemos que presentar renta, tenemos que cosas que uno dice como, ¡ay, Dios mío, qué es esto!
Tienes que ir a la notaría, Cámara de Comercio, Renovación, SENA, porque entonces hay que, uno digamos que tiene una obligación con Los practicantes. con los pasantes del SENA o los practicantes del SENA, pero no se consiguieron. Entonces, ¿qué pasa si no se consiguen? Nos toca pagar. Entonces, listo, mañana hay hipoconsumo, pasado mañana tenemos Retefuente, tenemos Reteica, tenemos que pagar Saico y Asimpro, y así se empieza a volver este tema. Facturación electrónica, se nos acabó el paquete de facturación electrónica, compremos otro paquete, hay que pagar la renovación del sistema POS, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas que uno no sabe que pasan, pero pasan, y uno tiene que aprender a disfrutar ese proceso. Más que cualquier otra cosa, uno tiene que aprender que hace parte del proceso, y el 100% que le tienen que dar a una empresa es eso. Entonces, ¿tienen ganas de emprender? Hágale. ¿Quieren abrir una hamburguesería? Así haya un montón, si su producto es bueno, tiene con qué competir. Eso sí, le digo, lo que saque, sáquelo con todas las posibles o todos los posibles filtros de calidad, porque el cliente hoy en día es un cliente demasiado exigente, porque aprendió, porque se educó, porque ya no son 4 las opciones de hamburguesas, son 400 las opciones de hamburguesas. El cliente ya sabe lo que quiere, las redes sociales ya educan de una manera impresionante a las personas. Entonces ya hay personas que saben cocinar como un chef y solo han visto videos de YouTube, solo han visto videos de Instagram, saben perfectamente cuáles son los puntos de cocción, todo. Entonces el cliente hoy en día es una persona muy exigente y eso está muy bien porque a uno lo reta a darle con todo. Bueno, hablando un poco de redes sociales, acabas de mencionarlo. Tú eres el ejemplo perfecto de tener una marca personal. No sé, yo tengo unos clientes y siempre les recomiendo muestra una cara del restaurante. ¿Qué tan importante es la marca personal para un restaurante? Uy, es muy importante. Es muy importante. A mí me ha servido mucho ser una figura reconocida en el país. Porque Suerte de muy pocos. Sí, es fortuna, ¿sabes? Soy muy afortunado de hacerlo porque logro un vínculo. Ahí hay un vínculo. Y es que muchas veces las personas me saludan sintiendo que me conocen, porque me ven todos los días y porque yo las miro a los ojos cuando estoy en televisión. Si yo miro el lente de la cámara, yo estoy mirando a la persona a los ojos. Sí, se siente la conexión. Y a mí esa conexión me ha ayudado mucho con mis restaurantes, porque es una conexión que se lleva del mundo televisivo, que es un mundo en el que no hay ningún tipo de tacto, al tacto, al conocerme acá, a el verme, al darme la mano, al saludarlos, al preguntarles cómo les fue con la comida. Cuando esas dos cosas se juntan, se genera una magia increíble. Hay un vínculo muy lindo que sienten ellos y que siento yo. Cuando yo veo a una persona que me ve y me dice que gracias, que me ve todos los días, esa vaina es deliciosa. Te llena. Esa vaina, de verdad, eso a mí me llena mucho el corazón. Eso se siente muy rico. Cuando a mí me piden una foto, cuando a mí me van al restaurante y me dicen, oye, te felicito, me encantan tus recetas. Man, pero bacano, siempre tienes esa disposición para tu público. Porque a veces uno encuentra una cosa deliciosa. Mira, eso es una cosa. La otra parte, ¿no? Y hay gente que me dice que le da pena decirme. Yo le digo, por favor, dime las cosas. Porque eso para mí es un alimento divino para el corazón. Bueno, pero dejemos al otro lado la televisión, no solo la televisión, sino las redes sociales. Insisto, hay gente que tiene restaurantes y obviamente fue suerte lo que dice Gabriel, pero también le da pena. Yo no salgo en un celular, no salgo a un Instagram porque yo siento que si tú realmente pones una cara detrás de una marca, ahí tú vas del otro lado, siento yo. Sí, es contraproducente, porque también estamos hablando de cuando las cosas positivas pasan, pero también hay cosas negativas. Están los malos comentarios. Hamburguesa incompleta, hamburguesa cruda, hamburguesa fría, pedido demorado, baño sucio, mala atención. Entonces, por el lado bueno es divino, por este lado también es como... Entonces uno también tiene que poner la cara. Entonces uno, qué pena contigo, discúlpame, muéstrame qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, de eso se puede zafar la persona que no le gusta salir, claro. Nada. Sí. Pero mira que estás tocando un tema con esos comentarios que normalmente se pueden hacer en Google o en otro tipo de plataformas, no sé, Dagusta, bueno, hay varias plataformas, pero
el comensal, el cliente colombiano, en esos aspectos, no sé, creo que es la parte de educación que hace falta. Uno cree que cómo puede destruir una marca con un mal comentario infundado muchas veces, o generalizarlo sin saber qué es lo que pudo haber pasado. Harry nos comentaba, y qué pena que toquemos el tema de Harry, pero es que nos contaba de cómo una cliente se molestó, y lo puedes ver ahí en el podcast, porque la pizza le llegó totalmente destruida. Entonces, Cuando hacía domicilios en pandemia. Y afortunadamente tenían el video de cómo el vigilante del edificio cogió esto, la volteó y se la puso en el brazo. Entonces, hay cosas que se le salen de la mano después de que la hamburguesa sale con el rapitendero o este tipo de temas. Hay 20,000 factores que pueden suceder. Entonces aprovecho también que tengamos ese llamado a estructurar críticas constructivas, propositivas. Creo que los emprendedores dan mucho y sacrifican mucho de su tiempo, de sus familias, de sus espacios, por llevar buenos productos de buena calidad para todos sus clientes. O sea, yo creo que nadie monta un negocio para decir, les voy a servir una mierda de hamburguesa o algo mal hecho. Entonces sí sería chévere que podamos generar una cultura diferente en ese aspecto. Creo que incluso puede ser una campaña detrás del nombre, de poder empezar a educar, o educarnos todos, porque ahí nos metemos todos. Yo creo que es muy difícil, porque no pasa solo en Colombia, y muchas veces somos la víctima de un detonante que no se pudo sacar con otra cosa. Entonces hay comentarios. Yo creo que ningún restaurante está exento de tener malas críticas, y está muy bien tenerlas, porque pues de eso aprendemos todos y nos funciona. A mí digamos que los comentarios que me retroalimentan los agradezco y los vuelvo a invitar al restaurante. Como, venga, gracias, tiene toda la razón. Me parece chévere que, cambiando lo que nos dijo que podíamos cambiar, vuelva a probar y nos cuente qué tal le va. Esos comentarios son muy buenos. Pero hay gente que ha tenido un día horrible en el trabajo, ¿sí? Que llegó a su casa y sus hijos tenían la casa vuelta a nada. Lo llamaron de la DIAN a decirle que porque no ha pagado la renta, ¿no? O dice, me están llevando el banco porque estoy endeudadísimo. Me voy a relajar. ¿Sabe qué? Me voy a relajar. Voy a pedir una hamburguesa a Juan Burgers. 20 minutos y no llega, 30 minutos y no llega, 1 hora y no llega, 2 horas y no llega. ¡Uah! Me llegó incompleta y fría. Ya explota. Es a lo que iba, ¿no? Explota y nos dice cosas ofensivas. Y con toda la rabia del mundo. Que si uno se pone a tomarse eso personal, uno dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Pero hay que pensar que todos venimos del filtro. El filtro que yo les decía, imagínense que cada persona tiene unas gafas con un filtro. Y cuando la gente está brava, hay muchos aspectos de la vida que la ponen brava, que la ponen frustrada, que la ponen rencorosa con la vida. Y a veces el detonante es uno. La cosa es si uno recibe eso y se lo guarda, o si uno dice, me tiró la basura a mí, venga, yo la cojo y la pongo allá a un ladito. Entonces ahí es que uno dice, este comentario me sirvió para ser mejor, perfecto. En pandemia a mí me tocó lidiar con un señor que me dijo, mire, el man pasó por muchos redes filtros. ¿Sociales o...? No, yo lo llamé, él pasó por muchos filtros y no era culpa nuestra. Él había pedido por una plataforma de domicilios y la plataforma del domiciliario no le llegaba y el man se llevó el pedido. Que solía pasar también. El tipo se llevó el pedido. Y este tipo nos empezó a escribir página web, Instagram, correo, llamaba a las oficinas, hasta que las oficinas se desesperaron tanto del tipo que me tocó a mí llamarlo y decirle, viejo men, venga, esto fue lo que pasó, tata, y el tipo no me dejaba hablar y grite. Le dije, yo le voy a colgar, yo no sé qué esté pasando en su vida, pero ojalá se mejore. ¡Pup! Y le colgué y nunca volvió a joder. Es eso, ¿no? Uno no sabe qué está pasando en la vida de las personas. Le dije, ojalá se mejore lo que está pasando en su vida, que lo tiene así. Y le colgué porque es que el tipo ya solo estaba vomitando odio. El tipo estaba vomitando odio. Y pues qué pereza uno quedarse con eso. Entonces yo le dije, no, mi hermano, gracias, chao. Ojalá todo se le mejore y ya. Cambiar de canal. Sí.
Juan, pues el tiempo es corto. De verdad, Muchas gracias por haber disfrutamos mucho. Falta nuestra pregunta en Sí, esa pregunta. Vamos allá. No, esa pregunta tenemos que hacérsela, pero pues queremos agradecerle porque primero nos invitó a sus oficinas. Chévere que la hubieran conocido. Ver el detrás de su planta de producción, que es increíble, trabajan en las mañanas. Y una intimidad diferente. Una intimidad. No, y es lo que realmente contamos, es el detrás de lo que hay de Juan, porque pudimos haber grabado a Juan, pero sí tenemos que hacer un capítulo en el nuevo restaurante. Claro que sí, allá ojalá los espero. podamos hacerlo. Invitadísimos para que prueben. La pregunta que hacemos al final es: ¿a qué suena, a qué sabe y a qué huele Juan Burgers? Bueno, Juan Burgers suena, les va a sonar chistoso, no tiene nada que ver, pero Juan Burgers a mí me suena mucho a son cubano, a jazz, a sabor, sí, a salsa me suena Juan Burgers. ¿A qué huele? Uy, huele muy rico, Juan Burgers huele muy rico. Juan Burgers huele a caramelización de carne. ¿Sí me entiende cuál es ese olor? Sí, huele a caramelización, huele a doradito. ¿Y cuál era la otra? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Uf, hamburguesa sabe muy rico. A mí, de verdad, la hamburguesa Juan Burgers es la hamburguesa que más me gusta de las que me he comido. De verdad. Y todas me parecen muy ricas, pero es que esta vaina tiene justamente ese componente emocional que me hace amarla tanto. Porque es el mismo sabor desde hace 9 años. No hemos cambiado nada. En proveedores, en calidad no hemos cambiado nada. Es la misma hamburguesa. Entonces a mí esa hamburguesa me sabe a sueños, me sabe a seguridad, me sabe a eso. Juan, muchas gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias y por la paciencia que tuvieron para podernos ver, de verdad. ¿Qué más que nos invitaras aquí a las oficinas y demás? Chévere. Gracias, nos vemos. Chao, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán.